Regresamos al Noticero y como podrán ver quienes están visualizando la TV de Punto Cero, en el Noti ya tenemos la presencia en el estudio de Juan Pablo Pucciarelli para hablar de las noticias internacionales. Así que sin perder nada de tiempo, porque siempre corremos en el Noti y después me tengo que enfrentar yo al productor, ya mismo le damos paso y espacio justamente a Juan Pablo con las noticias de manera internacional. Así es. Hola Diego, muy buen día para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Vamos a hablar de lo que pasó este martes en Brasilia, capital de nuestro hermano país de Brasil, con la cumbre de presidentes sudamericanos. Arranquemos aclarando algo de entrada, porque vi que en la gran mayoría de las coberturas periodísticas se habló del relanzamiento de la UNASUR. Bueno, oficialmente no se relanzó la UNASUR, básicamente porque hay algunos de los países que participaron esta vez que no están en la UNASUR y además porque generaba rispideces el término para la declaración conjunta final. Por lo tanto, vamos a hablar de la cumbre de Brasilia. Simplemente, si bien la foto es igual de contundente que como lo era en la UNASUR, que tuvo su última cumbre en 2014, en Guayaquil. Se juntaron en Brasilia con Lula, obviamente, como anfitrión, el país que hospedó esta cumbre, Brasil. Se sumaron además los países, o los presidentes, mejor dicho, de Argentina, Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric, de Bolivia, Luis Arce, de Ecuador, Guillermo Lasso, de Colombia, Gustavo Petro, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Surinam, Chan Santoki, de Guyana, Irfan Ali, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Y acá una postilla para aclarar por qué Perú no tuvo la representación de su jefa de Estado en esta cumbre. Básicamente, que es una de las particularidades del sistema político en Perú, el presidente, o en este caso la presidenta, necesita autorización del Congreso para salir al exterior a cualquier actividad oficial internacional. No sé si hay antecedentes en otros países de que ocurra algo así. Así que, bueno, no tuvo autorización, no pudo salir, estuvo presente el premier, se le dice en Perú, es el primer ministro, vamos a decir, Alberto Otarola. Si te parece, antes de seguir con las propuestas, Brasil presentó un pliego de 10 propuestas para avanzar en la integración y para que esta cumbre no sean gestos bonitos y formalidades y nos veremos en algún otro momento. Presentó propuestas interesantes que las traje, las vamos a compartir, pero arranquemos escuchando al presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre el sentido de la integración latinoamericana. El potencial de América del Sur es gigante y concordamos con todos los presidentes aquí presentes en que es relevante que de aquí en adelante los foros internacionales, por ejemplo, en la COP que va a tener lugar en Brasil, por ejemplo, en la reunión de las Naciones Unidas que va a tener lugar en septiembre en Nueva York, desde América del Sur podamos levantar una posición propia, porque son muchas más las cosas que nos unen. Pero además hemos acordado que esta unidad, a propósito de las experiencias anteriores, tiene que basarse en hechos concretos. El presidente Lula nos ha invitado a que no se formalicen decisiones hoy día respecto a la polémica si UNASUR sí, UNASUR no. El punto, más allá del nombre, es que los 12 países miembros de América del Sur tenemos que tener espacios para trabajar unidos. Recién dije latinoamericana, quise decir sudamericana. Igualmente corre también la importancia estratégica de la región para la esfera de América Latina y el Caribe. En este caso nos circunscribimos a los 12 países de América del Sur, como dice Boric. Interesante, como decía, bueno, la cuestión del nombre sí, nombre no, UNASUR sí, UNASUR no, es secundaria frente al objetivo prioritario, que es consolidar la integración sudamericana. Ahora vamos a traer de vuelta a Boric después. Voy a dejar para el final lo que fue la gran rispidez de esta cumbre, que fue la cuestión Venezuela, o alrededor de la cuestión Venezuela. Pero me parecía que lo interesante era arrancar por lo propositivo y lo que se propone en términos de construcción este espacio de integración, ¿no? Vamos a leer las propuestas. No traje las 10 porque hay algunas que son más interesantes o más significativas que otras, a mi entender. Y no son solo económicas, eso es algo interesante. Arranquemos por la cuestión económica, que obviamente al ser los nuestros países que necesitan imperiosamente el desarrollo económico con inclusión social para mejorar la calidad de vida de las mayorías,
El gobierno de Brasil propone, en primer lugar, iniciar la discusión sobre la constitución de un mercado energético sudamericano que asegure el abastecimiento, el uso eficiente de nuestros recursos, la estabilidad jurídica, los precios justos y la sostenibilidad social y ambiental. Subrayo esto último porque Lula, ya lo venimos viendo, le da mucha importancia al combate al cambio climático, digámoslo así, pero no solamente la cuestión del cambio climático, sino la preservación de las reservas forestales, la cuestión del Amazonas, que es absolutamente central y que Bolsonaro viene a hacer desastres con el Amazonas. Segundo punto, colocar al ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social, movilizando bancos de desarrollo como la Corporación Andina de Fomento, el Fomplata, el Banco do Sul y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. El tercer punto es la profundización de nuestra identidad sudamericana, también en el ámbito monetario a través de mecanismos de compensación más eficientes y la creación de una unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales. ¿Qué significa eso? Básicamente, intentar reducir lo más posible la presencia del dólar en las transacciones comerciales que hagamos en América del Sur y darle lugar, en este caso habla de una unidad de referencia común. Veremos si es posible tal cosa, pero bueno, esto se marca claramente en el fenómeno de desdolarización que estamos viendo en un montón de partes del mundo, por no decir en todo el mundo. Sí. No solamente en los países no occidentales, hemos visto, por ejemplo, creo que lo comentamos acá, la compra de gas natural licuado por parte de una empresa francesa a China en yuanes. En yuanes, no en dólares, que es una especie de hito que marca un punto de inflexión, porque estamos hablando de Francia, ¿no? Bueno, también se propone la implementación de iniciativas de convergencia regulatoria que faciliten los trámites y reduzca la burocracia para exportar e importar bienes. Y acá hay una cuestión que cuando la leía pensaba qué útil hubiese sido para combatir la pandemia. Se propone la reactivación del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud para adoptar medidas que amplíen la cobertura de vacunación, que fortalezca nuestro complejo industrial de la salud, que amplíe los servicios a las poblaciones necesitadas y a los pueblos indígenas. Obviamente, lo pasado pisado. Sí, ya está. Ya está. La pandemia ya provocó la devastación que provocó en nuestros países, pero nunca nos olvidemos que pudo haber sido distinto. Sí. El combate a la pandemia desde América del Sur, si hubiésemos tenido aceitados mecanismos. También y de cara a la prevención de otra posible pandemia en el futuro, de otro virus o de lo que fuese. Ni hablar eso, que es muy así, porque sobre todo cuando uno ve las advertencias de referentes de la medicina o de la salud a nivel internacional, que dicen puede haber una pandemia pronto, digámoslo así sencillo. Sí, sí. Bueno, se vuelve prioritario lo que decís vos, programar de cara al futuro. Vamos con los últimos dos. Uno es la creación de un programa de movilidad regional para estudiantes, investigadores y profesores de educación superior, que es una cuestión que fue importante, marca el documento del gobierno de Brasil, para consolidar a la Unión Europea en su momento, este programa de movilidad regional que fue exitoso en ese caso. Y por último, retomar la cooperación en el área de la defensa, con miras a dotar a la región de una mayor capacidad de educación e información, intercambio de experiencias y conocimientos en materia de industria militar, doctrina y políticas de defensa. Dudé si incluir o no este ítem, pero me pareció que era interesante para comentarlo acá en esta columna, básicamente por el contexto mundial que estamos viviendo, la peor guerra en Europa desde 1945, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hipótesis de conflicto en varias partes del planeta. Estamos ciertamente en un mundo cuyo nivel de conflictividad en términos generales aumentó. Sí. Pero indiscutiblemente, o sea, obviamente la guerra en Ucrania es la que capta por ahí el foco. Exactamente. Pero hace años que, bueno, lo habla Patricio semanalmente, también tenemos conflictos en Medio Oriente, en distintos lugares, tanto como Palestina, tanto como, bueno, Franja de Gaza, tanto como en algún momento en, Siria, sin lugar a dudas. Bueno, donde pongan el ojo en cualquier región hay conflicto armado o a punto de comenzar o de iniciarse alguno. Exactamente. La zona del Pacífico también, en las aguas circundantes a China, el conflicto con Taiwán, pero no solamente Taiwán. Es decir, es un mundo
como dice Tocatlián, sobrecargado de tensiones y de contradicciones, las dos cosas, que pueden realmente llevar a un escenario impredecible y nunca visto. Y no es para ser alarmista, realmente es... Sí, Corea también, no lo mencionamos, pero siempre latente, Irán, Exactamente. Afganistán y con la intervención de Estados Unidos en su Ujú. momento. Sí, es... Hay algunos Empezás que ya- a enumerar y... No terminás más, ¿viste? No, Hay está algunos bien. que ya vienen, otros que se crearon y otros que están resurgiendo. Hay un escenario realmente conflictivo. Entonces, bueno, que Sudamérica se proponga una instancia para la cooperación en materia de defensa es un dato a destacar en este contexto, sobre todo Sí. en términos mundiales, ¿no? Bueno, vamos con el segundo audio de Alberto Fernández, el presidente argentino, que comentaba algo interesante sobre la experiencia que fue la de UNASUR. Porque esto, viste que no es formalmente el relanzamiento de UNASUR, pero es muy parecido y en las discusiones que hubo el martes se trajo varias veces Sí. esa palabrita, UNASUR, lo cual ya te da una muestra de que no está muerta la UNASUR, sino que Hay intenciones. hay intenciones y sobre todo hay un ejemplo muy fresco que fue lo que funcionó hasta 2014, la UNASUR, de un esquema de articulación sudamericano que no se veía, yo te diría, desde, no sé, los sueños de Bolívar y San Martín, nunca hacía algo de... Sí, un bloque. Claro, exactamente, un bloque así de consolidado, que fue lo que después destruyeron los gobiernos neoliberales que vinieron después de 2014, sobre todo Argentina y Brasil. Pero bueno, escuchamos al presidente argentino, Alberto Fernández. Nos hicieron creer que el UNASUR era un espacio ideológico. Y si hay algo que el UNASUR no debe ser, es un espacio ideológico. Yo vi un UNASUR donde convivían Chávez con Uribe y no pensaban lo mismo, ¿no? Estuvieron a punto de tener un conflicto que ¿quién lo resolvió? El UNASUR, como bien dijo el presidente Lula. Yo lo he visto, ¿eh? Y el UNASUR funcionaba. El UNASUR funcionaba con Piñera, presidente de Chile. Funcionaba. El UNASUR no es un espacio ideológico. El UNASUR es un espacio de intereses comunes que nosotros debemos profundizar y desarrollar. Estaba musicalizado el audio. Sí. Quedó ahí. Bueno, interesante esto para comprender que la crítica que le hacían los gobiernos conservadores a lo que había sido la UNASUR era en verdad falsa y lo que sí fue ideológico fue su desarticulación. Es decir, no fue ideológica, sino en defensa de los intereses geopolíticos de la región, la creación de UNASUR, si bien es verdad que eran gobiernos que tenían similitudes ideológicas, tenés estos dos ejemplos que menciona Fernández, Piñera en Chile, Uribe en Colombia, dos claros ejemplos de gobiernos conservadores que priorizaban participar de ese armado que se estaba generando en esos años, ¿no? Lo que sí fue ideológico fue el desarme de la UNASUR, de la CELAC, la creación de Prosur, del Grupo de Lima para hostigar a Venezuela, más allá del giro autoritario de Maduro, que yo estoy convencido que ocurrió, pero eso es al margen, digo, se buscó derrocar a Maduro, Sí. son dos cosas distintas. Sí. Lo que sí fue ideológico fue eso, no lo otro. Y está bueno que lo ponga, me pareció interesante que lo ponga en consideración, porque fue una de las críticas. Vuelven con la perorata ideologizada de integrar a la región tiene que estar abierta al mundo, bueno, lo que ya conocemos, que son los argumentos que se oponen a una América del Sur más independiente y más integrada, ¿no? Ahora sí nos metemos... tengo una cuestión antes que me parece interesante y después sí vamos a cerrar con la cuestión Venezuela. Lo de Lula y Petro, no sé si los oyentes, las oyentes lo vieron, pero es interesante. Un acuerdo entre Lula, presidente de Brasil, y Petro, presidente de Colombia, para el combate a los crímenes ambientales en la Amazonía, o la Amazonas, son dos formas de decirlo. Con crímenes ambientales nos referimos básicamente a la actividad ilegal de madereros y mineros, a la ocupación de tierras en donde viven comunidades indígenas, al crimen organizado, ¿no? al narcotráfico, que tiene una ruta importante ahí. ¿Qué puso en Twitter Petro? Dijo, vamos por un acuerdo de países de la Amazonía para revitalizarla. Incluye la defensa científica, política y militar del tercer pilar climático del mundo. Y por su parte Lula puso en Twitter también.
comentando su encuentro con Petro, ¿no? Hablamos de las futuras reuniones que tendremos para discutir la región amazónica. En julio estaré en Leticia, en la frontera entre nuestros países, y el presidente Petro confirmó su visita al encuentro entre países amazónicos en Belém en agosto. También hablamos de nuestra voluntad de luchar juntos contra la minería ilegal y el narcotráfico. Es importante realmente que Brasil y Colombia, que son dos países, sobre todo Brasil, pero también Colombia, que son dos países con mucho peso y con mucha incidencia en lo que se pueda materializar en términos de política pública respecto al Amazonas o a la Amazonía. Así que, ahora que hay dos gobiernos, en este caso sí, afines ideológicamente, pero ¿en qué sentido? En el sentido de cuidar el principal pulmón verde del mundo. Sí. Si eso es ideología, bueno, listo, nos quedamos con la ideología, pero hay que hacer algo con el Amazonas, digamos, ¿no? En todo caso, ¿por qué lo de Bolsonaro no sería ideológico, que dejó incinerarse kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de Amazonas, ¿no? Eso no es ideológico. Bueno, en fin. No te pongas mal. No. Es que vengo de leer muchas críticas a la cumbre, entonces Pero pasa, quedo siempre los discursos de extrema son como que fácil de argumentar, y cuando uno tiene que poner posturas que tienen que ver con los derechos humanos, con la identidad, con lo medioambiental, parece que siempre corriera en desventaja porque es fácil acusar desde la otra vereda, y desde ese lugar siempre tenés que como doble argumentar o refutar. Exacto. O tomarte el trabajo siempre de redoblar la apuesta. Absolutamente. Es injusto de base. Exactamente, sí, desde los discursivos. Claro. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar con... Primero escuchamos a Lula hablando sobre Venezuela y después lo comentamos. Que eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Traduzco, Lula decía, me parecía la cosa más absurda del mundo para la gente que defiende la democracia, que la gente negara que usted era el presidente de Venezuela, habiendo sido elegido por el pueblo, y un ciudadano que fue electo para ser diputado fuese reconocido como presidente de Venezuela. Está hablando del reconocimiento que hicieron decenas de países en enero de 2019 a Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente encargado de Venezuela. Así se lo llamó, una especie de gobierno paralelo que impulsó Trump. Que, bueno, para la gente que viene siguiendo la cuestión de Venezuela del último tiempo, sobre todo de la guerra en Ucrania para acá, comenzó un deshielo, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea retiraron su reconocimiento al gobierno, entre comillas, de Guaidó. Se levantaron algunas sanciones comerciales por parte de Estados Unidos, sobre todo en materia del comercio de hidrocarburos, con Chevron, que tiene habilitado para operar en Venezuela nuevamente. Y bueno, ya Maduro y Petro, por ejemplo, esa relación tan conflictiva entre Colombia y Venezuela desde hace muchos años, venían aceitando un acercamiento bilateral importante, y ahora esto, ¿no? Que es Maduro presentándose en Brasil después de 8 años, hacía 8 años que Maduro no pisaba Brasil, perdón. Y bueno, las críticas que llovieron más sobre Lula que sobre Maduro. ¿Por qué? Porque en un pasaje de sus alocuciones, que fueron varias, la de Lula, entre el lunes y el martes, ¿no? Dijo que Venezuela era víctima de una narrativa de antidemocracia y autoritarismo, y fueron dos los presidentes que más se plantaron contra él por esta cuestión: el de Chile, Boric, y el de Uruguay, Lacalle Pou. Boric, que dijo, y esto no por Twitter, sino en la cumbre misma, o sea que hubo cierta tensión por esta cuestión, ¿no? Boric dijo, expreso respetuosamente que tengo una discrepancia con lo dicho por el presidente Lula, en el sentido de que la situación de los derechos humanos en Venezuela fue una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es grave, y yo tuve la oportunidad de ver. Vi el horror de los venezolanos. Esta cuestión exige una posición firme. Por su parte, Lacalle, que dijo, quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, que es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo intentando mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo.
pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Esa frase del sol y el dedo fue una de las que más circuló en los medios. Es tan cierto que hay una tensión respecto a Venezuela como que se usó este tema para intentar desprestigiar y desacreditar el impacto de esta cumbre, que es histórica. Como decíamos antes, hacía 8 años casi 9, vamos camino a los 9 años, que en diciembre se cumplen 9 años de la última reunión de UNASUR, o sea, de la última reunión de presidentes sudamericanos. Y bueno, había sectores interesados en mancharla, digámoslo así, lo cual no quita que es un tema espinoso, sobre todo la presencia de Maduro, ¿no? Sí. A ver, nosotros lo vemos en el terreno local. Cualquier gobierno que no hace una crítica a Venezuela o que tiene un encuentro con mandatarios venezolanos, enseguida se los tilda. El término Argenzuela, que fue acuñado por un sector amplio del periodismo de derecha. Así es. O sea, tenés siempre en la agenda tenés Venezuela como un término despectivo, peyorativo, negativo, con todo lo que eso conlleva y con esa falta de responsabilidad también hablar de Venezuela en términos, en ese sentido y ponerlo de ese lugar de la vereda. Así que es algo que conocemos diariamente, nosotros lo vemos ya en la última década sin lugar a dudas y hasta te diría en los últimos 20 años ya con el gobierno de Hugo Chávez, claro. Principio de los 2000. Así es. Bueno, esto fue entonces el repaso de la cumbre en Brasilia de este martes. La cumbre que no fue, como dijimos, no fue de la UNASUR, pero lo más parecido a la UNASUR posible. Y bueno, sobre todo este rol de Lula, ¿no? De anfitrión, de darle mucha, pero mucha importancia, casi prioritaria parece por momentos, con respecto a la cuestión interna me refiero, a la política exterior de Brasil, esto de que Brasil volvió al mundo, Brasil está recuperando la espalda que supo tener y entonces se anima a plantear alternativas para la paz en Ucrania, para avanzar en la integración sudamericana y latinoamericana, en cuestionar el FMI, en cuestionar la presencia hegemónica del dólar en las transacciones comerciales mundiales. Sí, bueno. También para poner el ojo, y con esto ya podemos ir cerrando, que también para poner el ojo en Lula como líder regional, un líder mundial también, y la diferencia justamente entre su antecedente, su antecesor Jair Bolsonaro y Lula, los temas en los que se mete, cómo se mete y qué es lo que plantea y a favor de quiénes también entender eso, para poner sobre la mesa la relevancia de un gobierno como el de Lula da Silva en Brasil a favor de Argentina, en diferencia de Bolsonaro, y también en lo que repercutía, con quiénes y qué temas planteaba en este escenario geopolítico global. Totalmente, es una gran diferencia y suscribo 100%, sí. Muy bien. Muchísimo, muy completo todo, Juan Pablo, un placer como siempre. Hoy no te interrumpí, hoy te dejé, pero por cuestiones de salud, ¿no? Porque no quisiera. Así que no esperes deseando, ojalá que Diego todos los viernes esté así me deja hablar. Nosotros disfrutamos de la columna de Juan Pablo Pucciarelli, columna de internacionales. Si te quieren seguir, ¿dónde te alcanzan? Bueno, en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, CL, ahí me pueden seguir. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros nos iremos rápidamente ahora a un corte porque tenemos mucho contenido. No sé cómo vamos a hacer en lo que queda ahora. Entramos ya en la segunda hora del noticiero. Vamos al flash informativo, música para levantar esta jornada y ya volvemos con muchos más contenidos e información. Aumenta el transporte. Las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, aumentaron 8,6% en junio y el valor mínimo del boleto de colectivo pasa de 42,57 pesos a 46,35 pesos. En el caso del tren, la tarifa queda en 22,51 y en 29,12 pesos según las líneas. Dólares chinos. El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con empresas chinas desembolsos por casi $1.000 millones. Los fondos serán destinados a la represa Jorge Zepernik en Santa Cruz, plantas depuradoras de AISA y distribuir energía en el AMBA. 8 años y muchas más. En distintas localidades del país, este viernes y sábado se movilizan mujeres del colectivo Ni Una Menos a 8 años de su creación. La consigna es terminar con la impunidad y pronunciarse contra las violencias por cuestiones de género. Brasil por la igualdad. El Senado aprobó el proyecto de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Hasta el momento, las mujeres en Brasil perciben 20% menos de ingresos en relación al mismo trabajo que un hombre.
pequeño gigante. Este viernes, desde las 11:35 horas, Diego Schwartzman enfrenta a Tsitsipas por la tercera ronda de Roland Garros. El sábado, Cerúndolo, Olivieri y Echeverry juegan para avanzar a la siguiente instancia. Conocé la actualidad de Argentina y el mundo en .0.me. Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y entérate de todo en .0.me.